Capítulo 4. Antea despertó cuando Nani descorrió las cortinas de su dormitorio. Ya son las 10 querida y creo que debería levantarse o llegará tarde a la iglesia. Las 10. Exclamó Antea. ¿Cómo puede ser tan tarde? Se sentó en la cama y pensó que había tenido un hermoso sueño donde todo le había parecido bello y feliz. De pronto recordó lo sucedido la noche anterior y con voz temblorosa preguntó. ¿Todo está bien? ¿Qué ha sucedido en la casa grande? ¿Qué iba a suceder? Preguntó con brusquedad Nani. Excepto que esas mujeres londinenses duermen más que usted. ¿Y Harry está bien? Dice que durmió toda la noche como un tronco. Después de desayunar se fue a trabajar intensamente sin recibir una palabra de gracias. ¿Puede estar segura? ¿No le dijiste que habíamos llegado tan tarde? No lo preguntó y quienes no hacen preguntas no escuchan mentiras. Nani caminó hacia la puerta diciendo. Le tendré el desayuno listo cuando baje. Aliviada de que Harry no se hubiera dado cuenta de su retraso y por lo tanto no pediría explicaciones, Antea se aseó en el nuevo baño con agua fría. Enseguida se puso el vestido que Nani le dejara listo sobre una silla. Era nuevo y sabía que no le habría permitido que lo usara si no fuera domingo. Era muy sencillo porque Nani no sabía hacer nada complicado, pero la tela era una muselina mucho más delicada de lo que habían podido adquirir en el pasado. Antea sabía que Nani la había ordenado especialmente. Cuando se lo puso vio que era muy hermosa. La muselina estaba bordada con flores de color azul claro que hacían juego con los listones que cruzaban el talle y colgaban desde la cintura en la espalda. Sabía el trabajo que se había tomado Nani, por lo que al bajar ya con su sombrero en la mano corrió a la cocina para decir. Mira Nani, la chica de los gansos se convirtió en una princesa gracias a la varita mágica de su hada madrina. Nani se volvió para mirarla y notó lo bella que estaba Antea pero dijo con su habitual rudeza. Las plumas finas vienen de aves finas. Ahora tenga cuidado y no haga que el vicario pierda la cabeza. Ambas se rieron ya que el vicario tenía cerca de 80 años y estaba casi ciego. De hecho una de las cosas que Harry se proponía hacer cuando tuviera tiempo era sugerir al marqués que pensionara al reverendo Theodosius y contratara a un joven párroco. Antea desayunó pero su pensamiento estaba en la mansión. Se preguntaba si el marqués estaría a salvo. Por supuesto estaba segura de que si algo le hubiera sucedido Harry habría acudido a informárselos de inmediato. Después de colocarse el sombrero de paja, que usara durante los últimos 2 años, se dirigió a la iglesia que estaba muy próxima a la casita. Era un perfecto ejemplo de la arquitectura Tudor, pero requería ya de una buena restauración. Harry atinadamente no había molestado al marqués respecto a la iglesia hasta verlo satisfecho con la casa. De todos modos después de haber admirado la belleza del refugio de la reina la noche anterior Antea no pudo evitar notar que la iglesia necesitaba pintura y que algunos de los vitrales de las ventanas se habían roto. Si se miraba hacia arriba podía verse la luz del sol a través de los agujeros en el techo de la capilla. Como esperaba solo había algunas mujeres de edad en la iglesia y niños que habían sido obligados a asistir por su maestra de la escuela dominical. El resto de las mujeres estarían ocupadas en preparar el almuerzo dominical y como Nani asistirían al servicio vespertino. Antea se dirigió al órgano. Alguna vez había sido un fino instrumento, donado por su abuelo cuando heredara la casa, pero a través de los años lo habían reparado innumerables veces hasta que era ya imposible hacer más por él. Lo que se necesitaba con urgencia era reemplazarlo con otro nuevo. ¿Crees que el marqués nos regale uno? Había preguntado Antea a Harry. Él se encogió de hombros. Como no puedo imaginar a Eaglescliff asistiendo a la iglesia respondió él. No creo que le interesen las necesidades musicales de la comunidad. Pero dame tiempo y trataré de hacer algo. Por favor, hazlo rogó Antea. Pensaba en lo maravilloso que sería si pudiera tocar en un órgano moderno en lugar de estar todo el tiempo nerviosa ante la duda de qué sonidos saldrían de los viejos tubos que inesperadamente dejaban de funcionar. Ahora mientras se sentaba y esperaba que el pequeño que bombeaba el órgano empezara a hacerlo, se dijo que sabía algo que Harry ignoraba y era que al marqués le interesaba la música.
Todavía podía escucharlo alabar su música la noche anterior cuando ella se dio cuenta de que había olvidado su habitual sarcasmo y en realidad se había mostrado bastante entusiasta. De pronto al recordar la forma inesperada en que la había besado se ruborizó y se concentró en su tarea de hacer sonar el viejo órgano para que el vicario supiera que ya estaba ahí y lista para cuando él saliera de la sacristía con los chicos del coro. Como el vicario era anciano, siempre hacía el servicio lo más corto que le era posible y para ese domingo, había elegido unos himnos que gustaban a Antea y que el coro cantaba mejor que otros. Y como se sentía feliz interpretó una pieza bastante complicada mientras la pequeña congregación abandonaba la iglesia para estrechar la mano del vicario en el patio. Le parecía a Antea que el órgano respondía a sus propios sentimientos. Mas de pronto cuando todavía le faltaba mucho por tocar se escuchó un ruido sordo después dos agudos y silencio. ¿Qué sucedió?, preguntó al pequeño que bombeaba. No fui yo señorita, no fui yo, protestó él. Si no había sido Timothy pensó Antea, entonces había sido el órgano. Eso significaba que tendría que repararlo. Lo que había llevado mucho tiempo la última vez que eso sucediera. Se incorporó renuente ya que nada podía hacer mientras el pequeño Timothy decía. Yo bombeaba señorita, en verdad lo hacía. Lo sé Timothy. Supongo que es otra descompostura y tendré que ver qué puede hacerse. ¿Entonces no me necesitará esta tarde?, preguntó Timothy esperanzado. Supongo que no, pero te avisaré. Pensó que cuando Harry regresara para el almuerzo le pediría que revisara el órgano para ver si podía hacer algo como lo hiciera en otras ocasiones. Si le resultaba muy difícil, eso significaría que tendrían que esperar hasta que consiguieran a alguien del poblado más cercano para que lo reparara. Era un contratiempo y tuvo la incómoda sensación de que había sido su propia culpa por intentar extraer del deteriorado instrumento más de lo que podía dar. Por eso se había descompuesto. Si solo pudiéramos pedir prestado alguno de los pianos del refugio de la reina mientras lo reparan, pensó. Sabía lo emocionante que sería para ella poder tocar, como lo hiciera la noche anterior, en un instrumento que al menor roce trasladaba lo que tenía en su mente a sonidos que nunca había podido producir antes. Preguntaré a Harry si es posible conseguir un piano se dijo. Pero tendremos que esperar hasta que el marqués regrese a Londres. Llegó a la casita, entró en la cocina para avisar a Nanny que había regresado de la iglesia e inesperadamente encontró a Harry en el estudio. Contuvo el aliento temerosa de que le tuviera la mala noticia de que algo había sucedido al marqués. En cambio él dijo con tono animado. Buenos días Antea. Espero y ruego porque todo salga hoy tan bien como ayer. ¿Todo salió bien anoche?, preguntó Antea con la sensación de que le sería imposible formular las palabras. Harry hizo una mueca. No he recibido quejas, pero tampoco he visto a mi amo y señor esta mañana. Supongo que como el resto del grupo todavía ronca. Antea no respondió. Sentía un inmenso alivio. Recordó que el ayuda de cámara había prometido despertar al marqués a las 8, lo que significaba que si lo hubieran asesinado ya lo habrían descubierto. ¿Cómo te las arreglaste?, preguntaba Harry. ¿Ningún problema? No, ninguno contestó Antea. Qué bien. No había duda por la forma en que habló Harry que él también se sentía aliviado. Entonces Nanny anunció que el almuerzo estaba dispuesto y se dirigieron al comedor. Mientras saboreaban el roast beef que Nanny preparara y las verduras frescas que Jacob recogiera de la huerta, Harry habló de los caballos que había ahora en el establo y que lo tenían encantado. Jamás había visto algo tan fino como los tiros que algunos de los amigos del marqués trajeron de Londres comentó. Hay 4 castaños que forman un conjunto perfecto y su señoría llegó con un tiro diferente al que trajera antes. Son en verdad soberbios. No hay otra palabra para describirlos. Antea escuchaba mientras Harry continuó. Estoy decidido a adquirir algunos caballos más que yo mismo podré montar y no considero que al marqués le importe el gasto por lo enorme que son los terrenos y ya que él mismo querrá utilizarlos cuando venga. ¿Crees que vendrá aquí con frecuencia?, preguntó Antea un poco confusa. Harry se rió. Es una pregunta para la que no tengo respuesta. Todavía hablaba de caballos cuando después de terminar la ensalada de frutas y comer un poco del queso crema que Nanny preparara se puso de pie con rapidez y dijo.
Debo volver. Tengo muchas cosas que atender y ayer recibí un recado de Johnson donde me avisaba que tenía problemas en su granja. Quiero ir a ver qué sucede, así que no te sorprendas si regreso tarde. Nani conservará la cena caliente, respondió Antea. Salió a despedir a Harry, y en tanto él se apresuraba a montar su caballo pensó que estaba tan absorto en sus deberes que por fortuna no se había mostrado inquisitivo respecto a lo que ella hiciera la noche anterior y se limitó a dar por sentado que todo había salido conforme a lo planeado. Antea ayudó a Nani a limpiar la mesa y después, como sabía que la mujer tomaría un descanso, se dirigió al salón para revisar las flores. Las que había en los jarrones estaban algo marchitas, así que salió al jardín dispuesta a cortar algunos lirios y algunos capullos de rododendros color de rosa que cuando florecieran se pondrían muy bonitos. Regresó al salón y empezó a arreglar las flores en una mesa junto a la ventana. Pensaba mientras lo hacía en una melodía que había tocado la noche anterior. La escuchaba dentro de su cabeza y anhelaba sentir las teclas del piano bajo sus dedos para poder transformarla en notas. La puerta del salón se abrió y ella volvió la cabeza sorprendida pensando que Nani había descansado muy poco. Al ver quién estaba ahí quedó inmóvil. El marqués cerró la puerta tras él y con lentitud cruzó la habitación con los oscuros y penetrantes ojos que la hacían sentir turbada fijos en el rostro de ella. Mientras se acercaba a Antea le resultó imposible moverse y más aún hablar. Solo podía mirarlo, pensando angustiada que no debería estar ahí, ni saber quién era ella, y al ver que él permanecía inmóvil mirándola logró decir un tanto incoherente: ¿Qué? ¿Qué desea? El marqués sonrió y por un momento desaparecieron las líneas de cinismo que había a los lados de su boca. Naturalmente Antea Brook deseo agradecerle que me salvara la vida. ¿Cómo supo que era yo? ¿Y por qué está aquí? Debo admitir que me sentí muy intrigado cuando visité al señor Meldosio y me dijo que no tenía ninguna hija. ¿Visitó al señor Meldosio? Por supuesto. ¿Qué otra cosa esperaba que hiciera? Nunca pensé en ello, balbuceó Antea. Pero está a salvo. Tenía miedo. Mucho miedo de que no me hubiera hecho caso. No hay duda que se mostró muy misteriosa. Primero al desaparecer de modo tal que llegué a pensar que solo la había soñado y que en realidad no existía. Antea produjo un pequeño murmullo incoherente mientras él proseguía. Después al reaparecer, por lo que ahora comprendo es un pasadizo secreto para decirme que uno de mis huéspedes se proponía asesinarme. Como sintiera que necesitaba apoyo, Antea estiró la mano para tomarse de la espineta. Tenía que prevenirlo porque si lo hubieran asesinado habría quedado en mi conciencia para siempre el haberlo dejado morir. Le aseguro que le estoy muy agradecido y por eso estoy aquí, expresó el marqués. Pero no debía estarlo, protestó Antea. No creo que el señor Meldosio le dijera quién era yo. No, mintió muy decidido aunque no me convenció, indicó con sequedad el marqués. Entonces, cuando lo dejé me aseguró que no tenía idea de quién habría podido tomar su lugar. Pero cuando regresaba a casa para mandar llamar a mi administrador y preguntarle a quién había contratado para tocar de forma tan brillante y, si puedo decirlo, tan profesional, pasé por la iglesia. Antea abrió mucho los ojos, lo miró y después desvió la mirada. De la vieja construcción salían sonidos que se parecían a los que escuché anoche, continuó el marqués. Y después todo fue sencillo. ¿Qué quiere decir? Detuve a la primera persona que vi en la aldea y le pregunté quién tocaba el órgano en la iglesia. Me dijeron que era la señorita Antea Brook. Ya sabía yo que su nombre de pila era Antea y no podía creer que hubiera dos con ese mismo nombre en una aldea tan pequeña. Antea lanzó un suspiro profundo. Así que me descubrió. Así es, confirmó el marqués. Pero me pareció muy extraño que mi administrador, que hablaba con tanta elocuencia del resto de la propiedad, jamás mencionara que el dueño anterior y su hermana se hubieran mudado a lo que estoy seguro es la casa de las viudas. Antea lanzó una exclamación de desaliento. Oh, por favor. No tiene objeto que su señoría lo sepa, ni que se moleste en ningún sentido. Ya me agradeció que le salvara la vida, pero ahora, por favor.
Regrese a su reunión y olvide que yo existo. Las palabras se tropezaban en su boca al pronunciarlas. Entonces cuando levantó la mirada suplicante hacia el marqués le pareció que él estaba más cerca de ella que antes. Al mirarlo a los ojos le resultó imposible desviar la vista. ¿En realidad cree que puedo hacerlo? Creo, Antea, que tenemos mucho que discutir, así que, ¿nos sentamos? Antea miró a su alrededor angustiada como si hubiera olvidado dónde se encontraba. Enseguida dijo: lo lamento, fue una descortesía de mi parte. Debí sugerirlo antes, sin embargo no creo que deba quedarse. Tengo todas las intenciones de hacerlo, respondió el marqués, así que no se inquiete por ello. Como si la obligara, Antea se separó de la ventana, caminó hacia la chimenea y se sentó en la orilla de un sofá. El marqués tomó asiento en un sillón de alto respaldo. Con las piernas cruzadas y sus botas resplandecientes parecía muy complacido. Ahora empecemos por el principio. Usted es Antea Brook y, a menos que esté equivocado, mi administrador, a quien conozco por Dalton, es su hermano, Lord Colnbrook. ¿Qué le hace suponer eso?, preguntó Antea. Oh, por favor, no especule, evite inmiscuirse en nuestras vidas privadas. Resulta que me interesan bastante. Y en caso de que se proponga discutir conmigo, Antea, déjeme decirle que al pasar por el vestíbulo, acabo de ver un retrato de Dalton. Era mi padre, murmuró Antea, cuando tenía la edad de Harry. Su hermano se parece mucho a él y ahora que me fijo, también hay bastante parecido entre ustedes dos. Después de un breve silencio, Antea observó: Charles Torrington, quien le vendió a usted el refugio de la reina, pensó que sería embarazoso para Harry pedirle a su señoría empleo como administrador y por eso le dijo que conocía a un hombre apellidado Dalton que desempeñaría el trabajo muy bien. Hizo una pausa y agregó implorante: por favor, no despida a Harry. Ha sido para él tan enorme diferencia ver las mejoras hechas a la mansión, y si tenemos que irnos a vivir a otro lugar se le rompería el corazón. Debo admitir, señaló el marqués, que tenía la sospecha de que Dalton no era quien fingía ser, ya que no podía imaginar que alguien que no tuviera un interés muy profundo se preocupara con tal intensidad por lo que se hacía y se esforzara con tal fervor por ayudar a los pensionados, los granjeros y todos cuantos están empleados aquí. Son nuestra gente, dijo Antea, y fue aterrador pensar que por carecer de dinero tendríamos que abandonarlos. Y tal vez morirían de hambre. Se han instalado aquí con gran comodidad, dijo el marqués mientras observaba a su alrededor. Como si Antea pensara que acusaba a Harry de vivir a sus expensas, intervino con rapidez: pudimos restaurar esta casa con el dinero que milord pagó por el refugio de la reina. Por supuesto, todo el mobiliario proviene de ahí, así como los cuadros, pero nada de eso proviene de su señoría. Y sin embargo yo sospechaba que ustedes me detestaban por ser el nuevo dueño de su mansión. ¿Por qué sospechaba tal cosa? Porque yo habría sentido lo mismo de haber estado en sus circunstancias. Yo lo detesté al principio, admitió Antea, aun cuando comprendí que era irrazonable. Entonces, cuando lo conocí y me di cuenta de que le gustaba la música, fue diferente. Jamás en mi vida había conocido a una mujer que interpretara tan bien como lo hizo usted anoche y cuya música me hiciera comprender, casi como si me lo dijera con palabras, lo que quería decir con cada nota. El marqués habló con una voz profunda y un tono diferente al que usara previamente. Antea lo miró, desvió de nuevo los ojos y preguntó: ¿cómo pudo sentir eso? Es lo que yo mismo me pregunto, pero hay algo más que no sé. Y por eso una de las razones de que la buscara hoy es investigar quién intentaba matarme. Antea lo miró sorprendida, de pronto se dio cuenta de que no le había dicho quién iría a su habitación y, a menos que estuviera en guardia, el hombre que intentaba asesinarlo lo intentaría de nuevo. Lanzó un grito de horror y advirtió: debe tener cuidado. Mucho cuidado, dijo él, que debía morir su señoría antes del miércoles porque así el caballo de milord no correría en el derby y el de él ganaría. Ahora sospecho de quién se trata. ¿No sabe usted su nombre? No, pero la dama que iría a la habitación de su señoría, para matarlo con un estilete, se llama Milly. El marqués apretó los labios y Antea agregó agitada:
Lo intentarán de nuevo, sin duda lo harán. Hoy es domingo y tiene todavía mañana y el martes para matarlo, ya que de lo contrario, según dijo, era probable que lo enviaran a la prisión de los deudores. El marqués arqueó la ceja. No tenía idea de que Templeton se encontraba en tal predicamento. A la vez, si usted no hubiera regresado Antea y reaparecido del mismo modo misterioso en que se marchó, ahora estaría yo muerto. Antea se estremeció. No deseaba regresar. Pero si milord hubiera muerto. No. No quiero ni pensarlo. Por desgracia es algo que yo sí tengo que hacer, dijo el marqués. Pero ahora usted me ha esclarecido la situación y le estoy agradecido, muy agradecido Antea por estar vivo. Lo que me pregunto es cómo puedo expresarle mi gratitud, no solo con palabras. Oh, por favor, dijo con rapidez Antea, todo lo que debe hacer es irse y olvidarme. Ya le dije que eso es imposible, insistió el marqués, y creo que a usted también le resultará difícil olvidarme a mí. Ella lo miró y enseguida bajó los ojos, sus pestañas se veían oscuras y espesas contra la blancura de su piel. Por favor, no debe hablar así y no mencione a Harry que me quedé tan tarde y toqué en el salón. No lo aprobaría Harry. No. Por supuesto que no. Se indignaría en extremo. Me ordenó volver a casa con Nanny en cuanto terminara de tocar en el salón de banquetes. Me sorprende mucho que le haya permitido siquiera hacer eso, comentó con tono seco el marqués. No pudo evitarlo, contestó con rapidez Antea. Apenas ayer al mediodía se enteró de que el señor Meldosio se había lastimado la mano y no había tiempo de conseguir a alguien más. Ni siquiera hay en las cercanías quien sepa tocar el piano y no le alcanzaba el tiempo para ir a otra población en busca de un pianista profesional. Así que le dijo que ocupara el lugar del señor Meldosio, terminó el marqués la explicación. Fui yo quien lo sugirió. Le supliqué que me permitiera hacerlo ya que era lo más sensato y él temía que si no hacía lo que su señoría le había pedido lo despidiera. Ya veo. Pero no debió usted tocar durante las poses plásticas. No podía verlas desde el piano, lo que fue una desilusión, respondió Antea, pero estoy segura, por los aplausos, que fueron muy bellas. Como las poses con las que Lady Hamilton cautivó a los reyes de Nápoles. Se dio cuenta de que el marqués la miraba intrigado, casi sorprendido de sus palabras. Y después de lo que pareció un extraño silencio, Antea insistió con tono suplicante. Harry nunca debe saber que regresé tan tarde. Estaba dormido cuando llegamos y me subí a acostar sin despertarlo. Y cuando otro pensamiento llegó a ella, dijo con tono más apremiante de voz. No le diga. No vaya a mencionarle que. Le resultaba imposible terminar la frase y el marqués dijo con suavidad. ¿Que la besé? Si Harry se entera se pondrá furioso y puede retarlo. No creo que se entere, repuso con tono seco el marqués, y le aseguro Antea que aunque tengo muchos defectos jamás hablo de las mujeres a quienes galanteo. Parecía molesto y Antea dijo. Lo lamento. Pero sé que hice muy mal y que no debí subir cuando milord me invitó a hacerlo. Se sentía tan perturbada al decirlo que se retorcía los dedos y el color iba y venía en su rostro al volver la cabeza para no mirar al marqués. Él la miró un largo momento antes de exclamar. Si eso la perturba, olvide lo sucedido. Solo recuerde que si tuve la audacia, digámoslo así, de llevarla a mi dormitorio, a eso se debió que salvara mi vida, ya que si no hubiera estado usted ahí en este momento estaría muerto. Nadie lo sabrá, dijo Antea como para consolarse a sí misma, excepto usted y por supuesto yo. ¿Qué haremos respecto a eso, Antea? Nada, respondió ella con rapidez, y siempre y cuando Harry no lo sepa y pueda seguir de administrador suyo todo está perfecto. Tal vez desde el punto de vista de usted, pero no del mío, dijo el marqués. Yo siempre pago mis deudas y estoy de forma profunda e irrevocable en invariable gratitud con usted, Antea. Pero esa pareja aún puede intentar asesinarlo. Estar prevenido es estar a salvo, respondió el marqués. Le aseguro que esta noche mi puerta se cerrará con llave y no creo que nadie, sino usted, entre en mi habitación por un pasadizo secreto. Rezaré porque esté usted a salvo. Eso supuse que haría y tengo la sensación de que sus oraciones siempre son escuchadas. Desearía que fuera verdad, empezó a decir Antea y entonces se detuvo. No, tal vez tenga razón, no había pensado antes en eso,
pero recé y recé porque de alguna manera consiguiéramos dinero para vivir en el refugio de la reina. Aun cuando la respuesta no fue exactamente como la esperaba, estoy aquí y Harry es feliz, porque puede cuidar lo que fuera su propiedad y ahora la mansión está más bella que nunca. Eso es un punto a mi favor, indicó el marqués. Se puso de pie y Antea también. Él miró a su alrededor y dijo: veo que tiene una espineta pero no un piano. Tal vez la mejor forma de expresarle mi gratitud sea enviándole uno. Notó como una súbita luz iluminaba el rostro de Antea y sus ojos azules, a la vez que surgía en ella una expresión casi de éxtasis. Entonces dijo con voz quebrada: a Harry le parecería muy extraño. Creo que puedo hacer que lo acepte, sin que piense que tengo un motivo oculto para obsequiárselo, respondió el marqués. Podría hacerlo, si lo lograra sería algo maravilloso. Y si, como pienso, el órgano de la iglesia tiene que repararse, podría tocar el piano ahí mientras tanto y así los servicios no serían sin acompañamiento. ¿Quiere decir?, preguntó el marqués un poco sorprendido, ¿que el órgano que le escuché tocar con tanta habilidad esta mañana necesita repararse? Se estropeó mientras lo tocaba y pensaba pedirle a Harry que se lo mencionara a su señoría cuando tuviera la oportunidad. El marqués rió divertido. Veo que hay muchas cosas que no pensé encontrar cuando compré el refugio de la reina por razones muy distintas. Charlie dijo que era porque estaba cerca de Londres y Milord deseaba ofrecer fiestas para sus amigas a las cuales no podía llevar a su casa. El marqués se puso rígido. Charlie no debió decir una cosa así frente a usted. No lo hizo, confesó Antea. Se lo comentaba a Harry sin que se dieran cuenta de que yo escuchaba. Pero no pensé que hubiera nada de particular en ello hasta anoche. ¿Qué la hizo cambiar de opinión anoche? Turbada, Antea le dio la espalda. Le hice una pregunta a Antea. ¿Qué la hizo cambiar de opinión anoche? Fue solo, respondió ella con voz muy suave, que me di cuenta de que me pareció muy extraño, que la bailarina o actriz, lo que fuera, estuviera en la cama con el caballero que planeaba asesinar a su señoría y no creo que estén casados. El marqués guardó silencio y después preguntó: ¿nada más? Antea no respondió y él agregó: creo que también la escandalizó que la llevara a mi dormitorio y la besara. Me sorprendió mucho porque jamás imaginé que alguien pretendiera besar a quien no conocía, o con quien solo hubiera hablado unos minutos. Con extraña mirada en los ojos el marqués respondió: creo que mi excusa es que me embriagué con su música. Toca en extremo bien, Antea, y como ya le dije, su piano me dijo cosas de usted que me hicieron sentir como si la conociera desde mucho tiempo atrás. Antea se volvió hacia él. ¿Es verdad eso? El marqués observó sus inocentes ojos y escuchó el tono infantil en su voz. Alguna vez podré decirle muchas cosas, respondió, pero como estoy seguro de que no desea que su hermano sepa que estoy aquí y debo regresar a la casa a atender a mis invitados, será mejor que me vaya ahora. ¿Se cuidará? Ya le prometí que lo haría, pero confío en sus oraciones y no debe olvidar que ellas me pusieron a salvo anoche. Tal vez fue el destino o su ángel de la guarda lo que me hizo entrar en el pasadizo secreto, dijo Antea como si razonara para sí misma. De eso hablaremos en otra ocasión, observó el marqués. Todo lo que puedo decir ahora es gracias, Antea. No perturbaremos a su hermano haciéndole saber que he descubierto el secreto del señor Dalton. Es muy amable su señoría, dijo Antea, y le estoy muy agradecida. Extendió su mano al hablar y para su sorpresa, en lugar de estrechársela, el marqués se la llevó a los labios. Al rozar con su boca la suavidad de su piel, Antea recordó la extraña sensación que le produjera con el movimiento de sus labios presionando los suyos. Como estaba segura de que él también lo pensaba, su rostro se cubrió de rubor. En un impulso el marqués se volvió y se dirigió hacia la puerta. La visitaré de nuevo, Antea, y no me olvidaré del piano. No esperó su respuesta, salió y ella escuchó sus pisadas cruzar el vestíbulo. Era evidente que no esperaba que lo acompañara y ella pensó que sería más correcto permanecer donde estaba. Estaba segura de que Nanny no lo había oído llegar, pero en cambio podría escuchar sus voces al despedirse y se preguntaría quién era. Entonces, al escuchar el ruido de las ruedas alejarse, pensó en la extraordinaria conversación que sostuviera con el marqués y lo diferente que era él, en todos sentidos,
de lo que esperaba. No había duda de que era intimidante, imperioso, único. A la vez, ¿quién más podía comprender lo que ella intentaba decir con su música? ¿Quién otro habría comprendido que la identidad de Harry debía mantenerse en secreto, y que jamás debía enterarse de que el marqués la había besado? Una extraña sensación surgió en su pecho al pensar en sus besos y recordar las sensaciones que como un rayo de luz traspasaran su cuerpo. No debo pensar en ello, se dijo, porque si él se hubiera dado cuenta de que yo no era la señorita Meldosio, sino la hija de mi padre, me habría tratado de forma diferente. Él no había dicho tal cosa, pero ella sabía que era así, y se dijo que lo que había sucedido era por completo culpa de ella y de Harry por intentar engañar al marqués. Tal vez habría sido mejor ser sinceros y decirle que el señor Meldosio se había lastimado la mano y que no habría música por lo tanto. Pero si lo hubieran hecho, el marqués podría haber muerto y el refugio de la reina habría tenido otro dueño. Somos afortunados, muy afortunados de que sea él, murmuró Antea. Le pareció que el sol que entraba por la ventana tenía un brillo más dorado que antes de la llegada del marqués,